Dios los bendiga, muy buenas lo que sean, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando estén escuchando esta enseñanza. Por favor, pasen conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. El título de la enseñanza de hoy es Lo que Dios quiere que sepamos. Pues bien, la palabra de Dios fue revelada a hombres elegidos por Él para que escribieran lo que Él quiso comunicar a la humanidad para ser conocido y respetado como el Dios maravilloso y bondadoso que es. De una manera muy simple, Dios generó el mensaje, lo reveló y estos hombres de su absoluta buena voluntad simplemente lo escribieron. Así nos llega la palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A eso vamos a dedicar un tiempo hoy para estudiar. Es un versículo maravilloso, ¿qué puedo decir? Este se le puede sacar muchísimo jugo. No obstante, ahora vamos a ver algunas traducciones de este mismo versículo, de otras versiones. Una de ellas lee así, presten atención, dice: pues la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Eso dice una de las versiones. Otra dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y la tercera y última que voy a dar, dice: porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Eso dicen estas versiones, eso dice 2 de Pedro 1:21 en nuestra versión. Por favor, Juan capítulo 21. Si nosotros en realidad consideramos a la humanidad, a la historia de la humanidad, podemos reconocer que ocurrieron muchísimas más cosas que las que sí están escritas en la Biblia. Pero cuando nosotros leemos esta palabra, lo que estamos leyendo es lo que Dios quiso que supiéramos. Es decir, estas cosas sí escritas son una inteligentísima selección que declaran a nuestro Padre, a nuestro Señor, y nos brindan información imprescindible para nosotros y acerca de nosotros. Un gran ejemplo se da en el versículo que vamos a leer ahora, con los registros de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él dijo e hizo mucho más que lo que está registrado en los Evangelios. Juan 21, versículo 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y yo digo a eso amén también. Yo pienso como Juan. ¿Cuántas cosas debe haber hecho nuestro bendito Señor que no están registradas? Entonces, las que sí están registradas, tenemos que prestar mucha atención, porque fueron seleccionadas nuestro Padre para que nosotros sepamos algo. Él no puso algunas cosas, Él puso otras. Esas otras que sí reveló para que escribieran y llegaran a nosotros, fíjense si serán importantes. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. De nuestro Señor sabemos el entorno de tiempo de su concepción, su nacimiento, y que a José le fue revelado llevarlo a Egipto, y luego le fue revelado regresar. El siguiente evento registrado fue cuando era un muchacho y se quedó en Jerusalén atendiendo los negocios de su padre. Un adolescente se quedó sin avisarle a su mamá y al hombre que oficiaba de su papá adoptivo, podríamos decir José, se quedó ahí aprendiendo los negocios de su padre. De ahí el registro de la historia de este maravilloso varón saltó directamente al bautismo que le ministró Juan. Entonces mi pregunta es: ¿cuánto debe haber ocurrido en el intermedio entre cada evento? Entre su nacimiento y que él se fue a Egipto, que regresó, el siguiente en su adolescencia y el siguiente en su bautismo. De ahí, de esos intermedios, la Biblia no habla nada. Juan 20.
ahí nomás en el barrio, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿ven? Hizo muchas cosas que no están escritas. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención. Quiere decir que estas fueron seleccionadas, que estas son especiales. Entonces, por alguna razón, de lo mucho que Dios pudo haber revelado, eso que reveló es tan importante. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Pero estas, dice el 31, que se han escrito, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Qué maravilloso registro. Qué tremendas cosas nosotros estamos hablando, si se ponen a pensar la seriedad de lo que nosotros estamos diciendo. Siendo conscientes de este detalle tan importante, con más razón nosotros debemos atender estas palabras escritas. Porque habiendo mucho más que decir, estas obras de nuestro Señor, que sí están escritas, fueron seleccionadas a dedo. Fueron seleccionadas a dedo, de manera intencional por el mismo Creador de los cielos y de la tierra, nuestro querido Padre Celestial. No fue azarosa la selección. Él es Dios. Él sabe qué elegir. Él supo qué poner y qué no poner, de lo mucho que podría haber puesto. Pero fíjense en Éxodo 31, por favor, hablando del dedo de Dios, Éxodo 31, en el versículo 18 dice, y dio a Moisés, este es un registro maravilloso, por cuestiones de tiempo se imaginarán que solamente puedo leer este versículo, pero léanlo en sus casas, hacia arriba y hacia abajo, es maravilloso este relato. En el 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué cosa? Con Dios. La primera vez que la palabra fue escrita, no le pidió a nadie que la escribiera. Fue escrita con el dedo de Dios. ¿Te das cuenta la importancia que tiene para él su palabra? Entonces entendamos qué será para nosotros, qué tan importante tiene que ser esta palabra, que al principio fue escrita por el dedo de Dios. Y digo lo del dedo porque, bueno, hablamos de que Dios seleccionaba a dedo lo que Él quería poner en su palabra para que nosotros sepamos. Cada palabra de la palabra de Dios es un auténtico tesoro que nosotros debemos custodiar y al que debemos aferrarnos con uñas y dientes. Recordemos, cuando vamos a esta palabra, que leemos lo que fue seleccionado por el mismísimo Creador de los cielos y de la tierra, para que nosotros sepamos, para que nosotros hagamos. Efesios capítulo 3. Versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, presten atención a lo que sigue. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mientras no haya un leyendo lo cual, difícilmente haya un poder entender. Primero viene un leyendo lo cual. A Pablo le fue revelado, en este caso le fue revelado por el Señor Jesucristo, lo que fue un secreto bien guardado por Dios, que justamente al ser revelado, bueno, ya no es más secreto. Y luego ellos y nosotros, para enterarse, tenían que leer. Entonces concluimos que si el creyente no lee, no sabe. Y si no sabe, no puede entender. Y si no puede entender,
no puede aplicar. Nuestro aprendizaje y aplicación de la maravillosa palabra de Dios comienza con la lectura de esa palabra. Deuteronomio 29. Debía haberles dicho que dejaran un dedito en el Antiguo Testamento. Es fácil, es el último libro del Pentateuco, el quinto de la Biblia, Deuteronomio 29. Este es fácil de recordar y es bueno tenerlo presente. Es Deuteronomio 29, 29. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas de la página 1 a la 1101, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para que cumplamos. ¿Ven? La palabra de Dios es una palabra para poner en práctica. Obviamente, por lo que leemos aquí, es obvio para cualquiera que lo lee, que Dios no quiso que se sepan todas las cosas, pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue revelado por Él a hombres que Él seleccionó y que escribieron por su libre voluntad. Es muy importante notar que la voluntad de los hombres elegidos de Dios fue la de escribir, no la de generar la palabra. Esa fue tarea de Dios. La palabra es de Él, es de Dios, y se la dio a ellos para que la escribieran en sus propios lenguajes y llegaran a nosotros. Dios sí quiere que se sepan esas cosas que ya fueron reveladas y que ya fueron escritas. La Biblia es como un manual del usuario. Muchas veces nosotros, y de eso soy culpable también, nosotros compramos algún artilugio electrónico, inclusive el automóvil que tiene un manual, que es el manual del usuario. Bueno, pues la Biblia es el manual del usuario de esto, de vos. La Biblia es el manual del usuario de vos. Te explica cómo podés sacar mejor fruto de vos, de lo que sos, de lo que podés dar al cuerpo de Cristo, de lo que significás vos para la estructura total de la ingeniería maravillosa y amorosa de nuestro querido Dios. Esta Biblia es el manual del usuario. Si querés saber cómo sacar mejor provecho de la vida, pues aquí está, en el manual del usuario, en la Biblia, en lo que Dios reveló, en las cosas que Dios eligió a dedo para que vos leyeras y supieras y tuvieras la vida que Él diseñó que tuvieras, a pesar de la desgraciada circunstancia que nos pueda rodear, que a todos alguna desgracia siempre hay cerca o alrededor de uno, porque la vida es así, no es en la voluntad de Dios, y Él quiere que te muevas con la mayor libertad y con la mayor paz posible alrededor de cualquier tormenta, o en el medio de cualquier tormenta, pues en este manual de la vida, podés encontrar respuestas. Nosotros necesitamos ser como detectives, conocer la palabra de una manera cuidadosa, de una manera detallada, para percibir y entender la evidencia del contenido de esta palabra, que es precioso, es decir, tiene alto valor. No hay otra manera, no se me ocurre otro adjetivo que nosotros podamos usar excepto precioso, pero lo superaría, lo precioso que es esta palabra, superaría el término precioso, porque es la palabra de Dios. Es la que Dios exhaló. Esta palabra, entre comillas, estuvo en los pulmones de Dios y ahora nos la dio a nosotros. Fíjate si será importante entender estas cosas cuando nosotros vamos a esta maravillosa palabra de Dios. ¡Qué grande que es esto! Ahora, yo me pongo a pensar, ¿quién soy yo para poder abrir un libro que me quejo, que inclusive sale caro, pero tengo tantas selecciones, tengo letras I, letras A, las letras del Señor Jesucristo en rojo, en cuero, en plástico? Tengo tantas opciones para tener en mis manos el corazón íntimo de Dios, de lo que Él quería que yo supiera. Tiene que ser más grande de lo que yo entiendo. ¡Qué maravilloso que es esto! ¡Qué maravilloso! ¡Qué fuente inagotable de agradecimiento a nuestro querido Dios contar con algo! Es práctica la Biblia.
es práctica. En el Antiguo Testamento, te imaginas, llevaban un carrito con 200 rollos, si la quisieran leer, y en realidad no estaba disponible para todo el mundo. Bueno, yo la puse en mi mochila para traerla acá. Acá está, y donde yo voy viene conmigo. Porque es práctica inclusive. Dios mío, todo lo que Dios debe haber hecho para que llegara a nuestras manos de esta manera tan práctica, tan simple. ¡Qué bárbaro que es eso! Juan capítulo 6, por favor. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Acá me detengo. Porque yo estoy leyendo que muchos de sus discípulos, no dicen muchos de los fariseos, ¿no es cierto? ¿Leyeron igual que yo? ¿Todos leyeron discípulos? Muchos de sus discípulos. No era gente que había estado 1 o 2 veces en la reunión de iglesia con el Señor Jesucristo. Eran discípulos, eran gente que habían permanecido, eran gente que eran discípulos. Entonces, muchos de esos se habían ido, no fariseos, muchos de los suyos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? No los estaba echando, pero dice, miren, estos se van, ¿se quieren ir con ellos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravillosa respuesta de Pedro. Gran hombre Pedro, recuerden decirle cuando lo vean que yo hablo bien de él. Acá dice, vean, es una pena que estos discípulos se hayan ido. Los que se quedaron eran los pocos discípulos, porque acá dice que muchos de sus discípulos. Entonces, ¿cuántos quedaron? Si muchos se fueron, quedaron los pocos, ¿no es cierto? Pocos discípulos son. Y nosotros tenemos que hacer como esos pocos discípulos, los que se quedaron cuando encontraron ese amor por la palabra de Dios, ese deseo ardiente por esa maravillosa palabra, donde haya respeto y honestidad. Ahí nos quedamos. No nos sacan ni con una barreta, damas y caballeros. Ahí nos quedamos. Los discípulos del Señor se quedaron porque se percataron que las palabras del Señor Jesús son palabras de vida por siempre. Así que el saber qué dice la Escritura es algo de una importancia superlativa. Es impresionante la importancia que tiene el saber qué es lo que dice la Escritura. La Biblia es el contexto de sí misma. Leemos la palabra con el gusto que nos da querer saber la voluntad de Dios, de ese Dios maravilloso que es nuestro querido Padre Celestial. Nosotros necesitamos hacer una lectura crítica en el sentido de pormenorizada, una lectura amorosa de lo que el Padre quiere que nos enteremos acerca de Él, de lo que tiene para darnos y de lo que Él desea, de lo que Él requiere de nosotros. No solamente ir a la Biblia a sacar, ir a la Biblia a poner, también decirle a Dios, ¿qué querés que haga yo? No solamente decirle a Él lo que vos querés que Él haga por vos. Por años nosotros hemos pensado que decíamos 900 promesas. ¡Qué maravilloso! Métele que eran unas 900, habrían sido 901, 907 o quizás eran 882. Un montonazo de promesas para nosotros. Eso es lo que decíamos, y con justa razón, es lo que Dios tiene para nosotros. Pero te preguntaste cuántas cosas Él quiere de vos. Yo sé cuántas cosas yo quiero de Él y he querido de Él a lo largo de la vida. La pregunta es si yo sé cuántas cosas Él quiere de mí. Porque Él nos expresa en su palabra no solo lo que tiene para nosotros, sino lo que Él quiere de nosotros. Desea que lo conozcamos, que hablemos de Él, que guardemos su palabra como la niña de nuestros ojos, que desea obediencia como la que le dio nuestro Señor. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
requiere entrega de nuestra parte, quiere que oremos sin cesar, que lo representemos, que andemos en santidad, que andemos en amor, que nos amemos unos a los otros, que nos presentemos aprobados delante de Él como obreros sin vergüenza alguna, que lo imitemos como hijos amados. Él quiere estar primero en todo, en fin. Mirá, en este ratito cuántas cosas saqué que Él quiere de nosotros. Si Él siempre nos da lo que nosotros le pedimos, y a veces más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, damas y caballeros, es el momento de pensar qué tengo yo para darle a Él, de todo lo que Él quiere, de buscar en la Biblia a ver qué es lo que quiere Dios. Y no solamente sacar de la Biblia lo que yo quiero. Para sus hijos, Dios no debiera ser como una máquina expendedora. Vienen esas máquinas que a veces hay, no sé, en supermercados, yo lo he visto también en algunos aeropuertos, que son una máquina que vos ponés un billete y apretás una clave y te baja una bebida gaseosa o un chocolate. ¿Vieron esas máquinas? Bueno, se llaman vending machine, no sé, máquinas expendedoras. Ahí está. Vos tocás, bueno, Dios es eso para mucha gente. Van a Dios cuando tienen, ¿saben qué es? Es una máquina expendedora de Dios, que sacás de ahí lo que vos ponés el billete y sacás lo que querés, o esas cositas, hay esos cuadraditos así de color, bordeados de rojo, que dice rómpase en caso de incendio. Entonces ahí, ¡pum!, rompes, te acordás de Dios cuando tenés un incendio. Acordate antes, chabón. ¿Qué pasa? Este es un Dios maravilloso que tiene el amor, la increíble magnificencia de darse a conocer en letras que vos podés leer en tu idioma. La Biblia esta está traducida en todos los idiomas y algunas porciones de ella en como 2000 idiomas diferentes. Es impresionante, idiomas y subidiomas y qué sé yo, de todas maneras posibles. Él ha querido llegar a la gente porque la ama, quiere el bien de la humanidad. Romanos 4, por favor. Por eso es importante que nosotros sepamos qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Cuando alguien viene con una cosa extraña, una idea, una filosofía extraña, tenés que preguntarle en qué capítulo y versículo, qué dice la Escritura. Preguntale de dónde lo sacó. Romanos 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y después sigue leyendo otras cosas, pero la pregunta es, Pablo los lleva a que piensen, ¿qué es lo que dice la Escritura? Bueno, la Escritura dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, en el contexto maravilloso en el que está este versículo. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Romanos 10, versículo 8. Más, ¿qué dice? ¿Ven? Y sigue explicando, bueno, en el contexto, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, y pronto van a llegar al versículo, al maravilloso versículo 9 y 10. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Para eso tenés que estudiarla. Romanos 11, por favor. En el versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo bla, 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 bla? ¿Ven? ¿Qué dice la Escritura? Se lo preguntaron los antiguos, se lo pregunta Pablo, nos lo tenemos que preguntar nosotros. Si alguien viene con alguna cosa así medio loca, ¿qué dice la Escritura? Preguntale, capítulo y versículo para lo que estás diciendo. Gálatas 4, por favor. Versículo 30, dice más, ¿qué dice la Escritura? ¿Ven? Lo dice, ¿qué dice la Escritura? Se refiere a la Escritura, el mismo Señor Jesucristo lo llevaba a las Escrituras. Y cuando le decían algo a él, que vos no te creemos, él decía, bueno, no le creen a Moisés, me van a creer a mí. Es decir, el respeto que tenía el Señor Jesucristo por la palabra escrita era tan grande, que dice, si no creen la palabra, ¿van a creer lo que digo yo? Fíjense la lógica de este maravilloso varón. Fíjense el valor que le daba la palabra de Dios. Cuando no le creían a él, dice, no le creen a Moisés, me van a creer a mí. Deseamos saber qué dice la Escritura. En nuestra vida de todos los días
son muchas las veces que nosotros no prestamos atención a lo que tenemos delante de nuestros propios ojos. Nosotros leemos muchas veces sin prestar atención. No levanten la mano, pero ¿cuántos fueron alguna vez al supermercado y llevaron una cosa que estaba vencida porque no le leyeron la fecha de vencimiento, verdad? Porque a veces no prestamos atención. Bueno, no podemos pasar esa cosa, ese descuido, no lo podemos pasar a la palabra de Dios. No se nos pueden pasar detalles de la palabra de Dios como se nos pasa la fecha de vencimiento de una manteca o mantequilla. No se nos puede pasar. Tenemos que prestar atención a esta palabra, lo más que podamos. Algunos podrán más, otros podremos menos, pero cuanto puedas es lo que tenés que poner aquí. Tu corazón más entero que tengas, ponerlo en la Escritura para saber qué es lo que dice, sabiendo que esto fue seleccionado de las miles de cosas, millones de cosas que ocurrieron que Dios no hizo escribir, pero que hizo escribir esto. Entonces esto es para que vos sepas. Puede ayudar mucho cada vez que uno va a leer, llevar un anotador y algo para escribir. Y anotar cosas para estudiar, versículos para revisar, algún concepto para vincular con algún otro concepto en algún otro lugar de la Escritura. Anotamos personas, circunstancias, lugares, esas cosas. En todo lo que tenga que ver con el estudio de la palabra, presten atención. En todo lo que tenga que ver con el estudio de la palabra, la oración a Dios es imprescindible para que Él nos dé entendimiento. Así hizo Pablo orando por los efesios. Y se los quiero mostrar en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1. En el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Habla de oraciones, habla de hacer memoria de los efesios. ¿Para qué hacía? Es decir, les estaba explicando para qué oraba específicamente por los efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta que tiene que haber oración? Oración más estudio igual entendimiento. Te tienen que dar el entendimiento. Esta palabra es tangible, la ves, la escuchás, si movés sus hojas, ¿ves? Es tangible, está delante tuyo, pero es del orden espiritual, es de origen espiritual. La esencia de estas palabras es espiritual. Dios ha tenido a bien hacer algo en nuestros términos humanos para expresarse a nosotros. Bueno, pues eso es lo que vos tenés delante, a la mañana cuando abrís esta Biblia, a la tarde si es tu mejor momento, o a la noche, cada vez que vos abrís este precioso libro. Vos tenés delante tuyo el corazón de tu Padre Celestial. Eso es lo que tenés, esto es lo que Él quiere que vos sepas de Él. Así aprendés de Él, de esta manera sabés qué quiere de vos, de esta manera sabés quién sos realmente, porque el verdadero vos lo descubrís acá. Este es el lugar donde vos descubrís el verdadero vos. Lucas capítulo 24, por favor. Perdonen, tengo que terminar leyendo el 18 de Efesios 1. El 18 dice: qué raro, porque yo nunca me equivoco. Y esta vez, bueno, lo dejé pasar. En realidad lo hice para ver si ustedes estaban atentos, porque yo no lo estuve. Versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado. No solamente necesitas leer, necesitas orar, necesitas tener ese entendimiento acerca de la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros, en vos que estás leyendo? En nosotros que estamos leyendo ahora. Y ahora sí a Lucas 24. ¡Qué bárbaro que es eso! ¡Qué bárbaro que es eso! Ahora quiero que veamos al mismo Señor Jesucristo dando entendimiento acerca de las Escrituras. En Lucas 24, ustedes se acuerdan que Él fue resucitado de los muertos. El Señor Jesucristo no resucitó de los muertos.
El Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos, porque un muerto no puede hacer nada, ni resucitarse ni nada. Fue Dios quien lo resucitó de los muertos, ¿no ven? Porque si vos decís, por ejemplo, livianamente el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿quién lo resucitó? ¿Fue una autorresurrección? No, señores, porque Él no fue Dios, por tanto no podía autorresucitarse. Necesitó de Dios su Padre que lo resucitara. Por eso, cuando el Señor Jesucristo fue resucitado y estaba en su cuerpo nuevo, un cuerpo igual que el que vamos a tener nosotros, en una de esas, se apareció en el camino de Maús, se encontró con dos tipos que estaban hablando, no lo reconocieron y hablaban entre ellos, y él le decía, ¿de qué hablan? Y ellos dos lo miraron y le dijeron, ¿pero quién sos vos? ¿Vivís en un termo? ¿No sabés lo que pasó? Y entonces le entraron a contar como si él no supiera nada. Bueno, en ese momento, cuando ellos estaban entrando en caja a ver con quién estaban, en el 24:44 les dice, y estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de... ¿No te hiciste este video todavía? ¿Te imaginas estos tipos charlando con él? Y imaginátelos ayudándose el uno al otro a levantar la quijada del piso, cuando le estaba diciendo, este hombre que era un desconocido para ellos, le estaba diciendo, esto es lo que habla de mí la Escritura. Primero lo llevó a la Escritura, ¿qué es lo que dice la Escritura de mí? Entonces, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les mencionó las Escrituras. 45. Entonces, primero las Escrituras, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras que recién les había abierto. Nosotros necesitamos entendimiento para esta palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Se la pedimos a Dios. Vamos con todo a esta Biblia. Le sacamos todo el jugo que le podamos sacar. Con oración y con el tiempo de estudio, la cosa se va a saber, damas y caballeros. Quedará muy poco, muy poco, igual quedará mucho porque esta palabra es inacabable para cuando venga nuestro precioso Señor Jesucristo y nos encontremos con Él en el aire. Probablemente detenga su venida porque sabe que lo voy a llenar de preguntas, entonces por las dudas no viene. No, señores, no es esa la razón por la cual no viene, pero todos nosotros tenemos preguntas por las cuales tenemos que esperar. Pero hay tanto que ya sabemos de esta preciosa palabra. 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermosas, hermosas cosas, hermosa palabra. Hechos capítulo 8, por favor. En ocasiones nosotros asumimos que entendemos algo, a lo que no le hemos dado tiempo de estudio ni concienzuda consideración para respaldar la validez que tengan nuestras conclusiones. Nosotros no debemos dejarnos engañar. Leer la Biblia de una manera crítica, pormenorizada, significa leer con atención, tomar nota de los detalles en el texto, para interpretar algo de la manera más correcta que nos sea posible. Tenemos que observar y entender lo que dice para saber lo que significa. Hechos 8, versículo 26. El eunuco y Felipe. ¿Lo conocen el registro? Hermoso registro. Para mí sobre muchos otros registros, muestra que a Dios no se le escapa a nadie. Si alguien realmente quiere saber de Él, Dios va a hacer posible que ese alguien sepa de Él. Este tipo había ido a Jerusalén con dudas y se fue de Jerusalén con dudas. Un ángel del Señor en el 26 dice, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él se fue leyendo el tipo no había, pero ¿qué hizo? Estaba leyendo.
Volví a sentar leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y juntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que decía al profeta, leía cualquier verdura, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entendés lo que lees? Porque era argentino Felipe, entonces, ¿entendés lo que lees? No, decía, ¿entiendes lo que lees? 31, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cuando no entendemos algo, preguntamos. No regresamos a Etiopía con dudas. Por eso estamos en una familia. Estudiar la palabra de Dios tiene mucho que ver con la familia. Hay cosas que yo no sé que otro me puede ayudar. O si no, nos juntamos ambos, oramos por entendimiento en una cuestión y en algún momento va a venir el entendimiento en esa cuestión. Pero es una cuestión de familia. Nosotros estamos en una familia. Si yo no entiendo algo, tengo familiares, tengo hermanos en Cristo alrededor mío que pueden darme una mano. Cosas en las que yo no entiendo que me pueden ayudar. Lo mismo que pasó con este hombre, él regresaba sin nada, pero a Dios no se le escapó y lo mandó a Felipe. Siempre estamos deseosos de la palabra de Dios. Si en nuestro honesto estudio hallamos que hay algo en nuestro entendimiento que debemos corregir, ¿saben qué hacemos? Lo corregimos. Por supuesto que sí. Por supuesto. La palabra está muy por encima de nuestro conocimiento de ella, pero muy por encima. La palabra es más importante. Si lees la palabra o estás en un estudio o te muestra un hermano en Cristo en una enseñanza que cierta cosa vos tenías incorrecta y ves que está documentado en la Biblia viejo, cambia tu forma de pensar. Es así de simple. ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a borrar las páginas del libro? ¿Vas a borrar un versículo porque no te conviene, porque no viene bien a lo que vos venís enseñando hace 207 años? No es así como hacemos. Salmo 139, por favor. Vamos a... qué alegría! Vamos a leer este salmo. Vamos a disfrutar la lectura de este salmo. 139. Vamos a leerlo hasta el Salmo 150. No. Salmo 139. Vamos a empezar en el versículo 1 que dice, miren lo que dice este Salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo no entenderlo a este tipo? ¿Cómo no entenderlo? Que reconocía la magnificencia de nuestro Dios en hacerse tan conocido a nosotros con palabras tan simples, tan profundas, que cualquiera puede entender. Palabras preciosas, palabras de aliento. Fíjate lo que está diciendo este tipo. Con corazón agradecido nos ha escrito. Dios le debe haber dicho, escribí esto que sentís. Y lo escribió. Gracias a Dios que hizo eso. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos rendimos ante la majestuosidad
del autor que la ha inspirado, para que nosotros lo conozcamos y deseemos fervientemente tener que ver con él. Nehemías 9, por favor, y dejen un dedo en Salmos. Con el tiempo y la oración, en la lectura crítica, no solamente vamos descifrando el significado del texto, a la vez que vamos conociendo al autor, sino que también absorbemos el entendimiento del diseño, del plan, de la disposición, la organización de las partes de este hermoso texto. Es como tomar el inventario de las partes de algo que vamos a armar antes de comenzar a ensamblar sus partes. Aprendemos de lugares, de gente, de acciones de fe, de acciones de bien, de incredulidad, de maldades y bienes, de la inmensa protección de Dios a los suyos, de su amor y misericordia inacabables. Nehemías 9, versículo 28 dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Este es nuestro Dios. Es el Dios de las misericordias. La misericordia es un invento de Él. La bondad es un invento de Él, como también lo es el amor. ¡Qué grande! Nosotros somos invento de Él. Nuestro precioso cuerpo humano es un invento de Él. Salmo 119, ahí, por favor, regresemos a Salmos. Versículo 77 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Miren lo que dicen esta gente. Miren lo que Dios les dijo que escribieran para que nosotros leyéramos. Este es nuestro Dios. Cuando nosotros nos hablamos entre nosotros y decimos, mira, no puedo creer lo que me pasó y de la que me salvó Dios, no nos decimos esas cosas, es como un salmo. Y a veces es un Salmo 73, que es: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo estuve contigo y me tomaste la mano derecha y me llevaste según tu consejo. Pero qué grande, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Porque la vida que nos circunda es toda opuesta a los deseos de bien que tiene Dios por nosotros. Entonces nosotros recurrimos, hermanos, recurrimos a la Biblia, recurrimos a la oración fundamentalmente, y vemos estas cosas, hemos vivido estas cosas. Cada versículo de la Biblia fue escrito en un contexto de tiempo, de lugar y circunstancia, y dirigido a cierta audiencia. Entonces debemos considerar que cada registro en la palabra de Dios tiene un contexto social, cultural o de cualquier otro tipo que lo rodea. Nada puede entenderse cabalmente en la vida sin un contexto. Lo mismo es con la palabra de Dios. Claro que todos nosotros, sin duda, estamos influenciados por nuestros propios contextos, ya sea los culturales, los sociales, los regionales, los nacionales, pero mayormente los religiosos. No podemos llevar esos contextos propios a la Biblia, pues no encajarían. La Biblia es su propio contexto y está muy por encima de nuestras culturas. La Biblia es su propio contexto. La Biblia tiene su contexto. Hemos estudiado correctamente que la Biblia se interpreta, la palabra se interpreta en el versículo, en el contexto, o cómo ha sido usada esa palabra anteriormente. Bueno, pues bien, la Biblia es el contexto de ese versículo. La Biblia es el contexto de ese contexto. La Biblia es el contexto de ese cómo ha sido usada anteriormente. La Biblia es su propio contexto. Por eso es tan importante leerla toda, tantas veces como puedas. La Biblia guía hoy a los creyentes tanto como guió a los de antaño, miles de años atrás.
Está llena de expresiones que para nosotros son extrañas y fue escrita hace miles de años en otras partes del mundo con un lenguaje y culturas muy diferentes a las nuestras, diferentes conductas, estructura social, diferentes gobiernos, valores, pensamientos, necesidades de Dios que tiene el hombre, pero la necesidad de Dios que tiene el hombre es lo que ha sido una constante a lo largo de toda la humanidad. El hombre tiene necesidad de Dios. Todos, aún los ninguneadores de Dios, aún los que se creen ateos, esos también tienen necesidad de Dios. El hombre tiene necesidad de Dios, no solamente el creyente. Nosotros no solo tenemos necesidad de Dios, sino que lo expresamos a viva voz. Pero todos los hombres, todos los seres humanos, la humanidad toda, tiene necesidad de Dios. Cada persona que no tiene a Dios en Cristo en él es como si fuera un trípode que le falta una pata. ¿Qué le pasa? Se te cae junto con la cámara fotográfica. Se arma un desastre. La vida es un desastre cuando no está Dios. Cuando estando Dios en tu vida lo sacás de alguna manera de tu vida. Porque es importante que nosotros entendamos que todos los seres humanos, el diseño original de Dios para el ser humano es Dios en el centro de la vida del ser humano. Al día de hoy eso no fue solamente para Adán y Eva, y eso no cambió con la caída. Fue alterado por la caída, fue pervertido por la caída, fue enfermado por la caída, pero sigue estando la misma necesidad, aún a pesar de la caída. Hay algo que sí no ha cambiado, además del hambre el hambre natural que el hombre tiene de Dios. Otra cosa que no ha cambiado, nada menos que es nuestro querido Dios. Él no ha cambiado. Quiero que vayamos a 2 de los versículos que lo demuestran. Malaquías 3, en primer lugar. En el versículo 6 dice, un versículo conocido, ¿verdad? Dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Listo? Él es Dios. Él dice que Él no cambia. Entonces vamos a Santiago 1, también, por favor. Santiago 1, versículo 17. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, por este Dios nos podemos jugar, porque lo que dijo en la página 1 lo sostiene hasta la página 1100, sin ninguna duda. Él sostiene su palabra. Él no tiene variación, su palabra no tiene variación. Este es un Dios que podemos representar, es un Dios que podemos proclamar a las personas con toda tranquilidad, con toda naturalidad, porque este Dios merece nuestros esfuerzos, merece nuestro corazón metido en la tarea de llegarnos a las personas con su palabra, para que tengan la liberación que tenemos nosotros, para que ellos, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, tengan la vida que vamos a tener nosotros, una vida futura, perfecta, con cuerpos perfectos. Romanos 15, por favor. Lo que pasa es que aprender lleva tiempo. Mediante el conocimiento nosotros adquirimos información de la palabra de Dios que es valiosa para comprender cada vez más todo lo que tenga que ver con la relación con nuestro Padre y sus otros hijos, es decir, nuestros hermanos en Cristo, junto a quienes predicamos el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. El conocimiento que deseamos adquirir resulta de un proceso de aprendizaje en el que los hermanos podemos ayudarnos mutuamente. Romanos 15, versículo 14 o 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Damas y caballeros, todos somos necesarios. Todos necesitamos de todos. Aquí no hay nadie tan grande que no necesite la ayuda de sus hermanos en Cristo. Cuando Dios nos hizo renacer en una familia, no te hizo renacer en un atolón en el Pacífico, en un lugar solitario, en medio de una isla de la nada. Te hizo renacer en una familia,
Nosotros ayudamos a los que recién ingresan al conocimiento de la palabra de Dios para ayudarlos, los apuntalamos, les damos una mano, están con nosotros para que vayan creciendo y en algunas áreas de sus vidas sean mejores que nosotros. Queremos que todos puedan servir a nuestro querido Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y nos ayudamos todos a ser cada vez mejores para Dios. Nos ayudamos y nos alentamos a empeños cada vez más dignos para nuestro querido Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, por favor. En nuestro caso, conocimiento es información acumulada acerca de la palabra de Dios, lo que nos ayuda a interpretarla adecuadamente y a dirigir nuestra conducta a que dé gloria a Dios con las elecciones que nosotros hagamos en la vida. Lo que uno va conociendo es un conocimiento que puede ir compartiendo con los demás. Ese conocimiento que adquirimos de las Escrituras orienta nuestro pensamiento, nuestro comportamiento. Ayer estábamos viendo acerca de la importancia de la conducta como hijo de Dios. Y eso conforma también la base para la toma de decisiones en nuestra vida de servicio y en nuestra vida de alma. Tenés que tener un conocimiento sobre el cual bases vos tu vida, sobre la cual vos te muevas. ¿Qué conocimiento vas a hacer? Edificás el conocimiento de la palabra en tu vida y sobre ese conocimiento te movés con holgura, con soltura, pero tenés el pie firme, viejo, porque tu cimiento es la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, en el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y por medio de quién? De nosotros. Manifiesta en todo lugar el honor de ¿qué cosa? De su conocimiento. De su conocimiento. Jeremías 9, por favor. Versículo que vimos este fin de semana también. Dios desea ser conocido. Él quiere que lo conozcamos. Nos quiere que lo hagamos conocido con nuestro andar, no solamente con nuestro decir. No es que vos no vas a hablar, pero tu andar, tu conducta va a hablar en un volumen tan alto que a la gente no le va a dejar escuchar lo que vos decís. ¿Entendés? Tenés que conducirte con lo que vos les decís a las personas. Tiene que haber concordancia. ¿Cuántas veces nosotros por tantos años no hemos querido saber con estos o con aquellos, justamente porque dicen y no hacen? O te dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En su conducta dice que vos hagas lo que ellos te dicen, pero no lo que ellos hacen. Bueno, nosotros decimos y hacemos la palabra. Jeremías 9, Dios quiere ser conocido, versículo 23. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Debió haber dado entonces medios para entenderlo y conocerlo. Pues sí, acá está el medio, este es el medio para entenderlo y conocerlo. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, o sea, misericordia, juicio y justicia, quiero, dice Jehová. Isaías 55. Vean, ninguna duda, y qué problema tendríamos con reconocer que nosotros todos estamos muy por debajo de la palabra de Dios y estamos muy agradecidos por contar con ella, para saber cosas de nuestro Padre y de nuestro valiente Señor. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por si alguien pensaba que era el capo di tutti capi, bueno, pues esta palabra de Dios nos muestra que el que está por encima de todos es nuestro querido Dios y quiere que lo conozcamos, que sepamos de Él, que tengamos entendimiento y que hablemos de Él. Proverbios capítulo 2, por favor. En el versículo 1, Proverbios 2, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Ves? Lectura pormenorizada, lectura crítica, buscando, escarbando en la palabra de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, si haces todo esto, entenderás el respeto profundo de Jehová. Dice temor, el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de él. Buscas conocimiento, haz estas cosas con este corazón. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Si querés conocer, tenés que ir a la boca de Dios. Acá está. Qué difícil, ¿eh? Y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, no antes, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Dios mío, qué proverbio. Qué hermoso, qué lindo proverbio. Es con esta atención, con este cuidado que nosotros escudriñamos su palabra, como si fuera un tesoro al que encontramos y agarramos una porcioncita del tesoro y lo guardamos y seguimos escarbando, encontramos otro poquito más del tesoro y lo volvemos a guardar y escarbamos por acá, encontramos un poquito más del tesoro y lo guardamos, entonces se va apilando así nuestro conocimiento y va creciendo igualmente con oración y estudio, con esta disciplina, va creciendo nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de nuestro querido Dios, porque Él quiere ser conocido, Él quiere ser entendido tanto como podamos. El conocimiento es acumulable, se acumula el conocimiento. Hoy leemos el mismo registro que ayer con mayor entendimiento del que teníamos ayer, pues sabemos más que lo que sabíamos antes. En nuestras mentes hay más Biblia con la cual comparar el mismo registro y entonces encontrar o adquirir más entendimiento. Cada parte de la Escritura merece nuestra atención detallada y nuestra puesta en práctica. Recuerden, la palabra es para hacer. Nosotros los hijos de Dios deseamos de todo corazón recibir sus palabras y guardar sus mandamientos dentro de nosotros. Hacemos estar atentos nuestros oídos a la sabiduría de nuestro Padre. Inclinamos nuestro corazón a la prudencia, clamamos a la inteligencia, la buscamos como a la plata y la escudriñamos como a tesoros. Eso hacemos porque queremos entender el respeto profundo a Jehová y hallar el conocimiento de Él. Gracias, Padre Celestial, porque nos la hiciste tan fácil por todos los costados que uno lo mire. Es tan simple. Gracias por la simpleza, gracias por la grandeza y la profundidad de tu palabra, para que nosotros te conozcamos, para que conozcamos a nuestro valiente Señor, para que nosotros entendamos qué querés de nosotros, qué tenés para darnos, pero qué querés que nosotros te demos. Gracias, querido Dios, por haber cubierto la tierra toda con el conocimiento tuyo a través de tu escritura. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo por nuestras vidas. Gracias por esta misericordia que nosotros entendemos que hemos tenido electricidad hoy, un día que estaba programado que quizás no la tengamos. Te agradecemos por haber tenido electricidad, por haber tenido internet. Muchísimas gracias por entendimiento y por cuidarnos en nuestros regresos a casa. Hoy que regresamos de distintos lugares, a nuestras casas, a nuestras cosas, gracias por haberlas cuidado, gracias Dios por viajes seguros, tranquilos, de recordar la grandeza de tu ser entre nosotros mientras vamos viajando. Gracias por todas estas cosas, querido Dios, y por las otras que anidan en nuestros corazones, que solamente las comentamos con vos. Gracias que cada vez que vamos a tu palabra, nos des tu palabra de tu corazón de amor a nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.